El mundo es un lugar lleno de misterios, y el número 7 es uno de ellos. Se puede decir que es un número policurioso. En la numerología se le considera un dígito mágico. En la religión describe la cantidad de hitos destacables como los 7 pecados capitales, los 7 sacramentos, los 7 días de la creación e incluso los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas del Apocalipsis. Es por esto que hoy te traemos 7 historias de crímenes envueltas en misterio. Ponte cómodo y ayúdanos a resolver las incógnitas de estos oscuros casos. Número 7. Jack el Destripador. Comencemos con el más famoso, no solo de esta lista, sino de la historia. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie y mitos del crimen más conocidos del mundo. Tal ha sido su impacto en la sociedad que sus crímenes han inspirado películas, series, libros, leyendas y desafortunadamente a otros criminales. Acusado formalmente por 5 de los 11 crímenes del Whitechapel que ocurrieron en la misma época de finales del siglo XIX, exactamente en 1888. Este enigmático criminal nunca logró ser identificado. Todas sus acciones se perpetraron en este barrio londinense ubicado al este de la ciudad, la zona pobre y abandonada de esta sociedad elitista de Londres. Sus víctimas fueron en su mayoría prostitutas, las cuales murieron de manera brutal y despiadada, siendo mutiladas y desfiguradas. Incluso se registraron casos de extirpación de órganos, de ahí su alias tan descriptivo. Jack pasó a la historia, no solo por el número de víctimas, sino por el hecho de nunca haber sido identificado, sin pistas, sin rastros, sin testigos. Lo único que se sabía de Jack es que era un asesino, el terror de la época, invisible pero mortal. Este caso se ha mantenido vivo por más de un siglo gracias al enigma que representa, y aún hoy en día hay investigadores que siguen trabajando en descubrir la verdad tras este siniestro mito. Número 6. Anastasia Romanov. Corría el año de 1918. Terminaba la Primera Guerra Mundial, pero en Rusia y muchas partes del mundo el conflicto solo cambiaba de naturaleza. Una Rusia dividida por la caída del imperio y la revolución armada ganando la guerra civil se convirtió en el escenario propicio para la ejecución de toda una familia real. La noche del 17 de julio de 1919, la familia del zar Nicolás II fue asesinada por los bolcheviques en una casa en la ciudad de Ekaterimburgo en el centro oeste de Rusia. Todos murieron producto de una ejecución, pero al parecer hubo una sobreviviente. La familia se componía de 7 integrantes: el zar, su esposa y sus 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Los cuerpos de la familia yacían tendidos en el suelo de dicha casa, entre la sangre y los rastros de pólvora, pero no estaban todos. De los 7 integrantes faltaba uno. El cuerpo de Anastasia no estaba en la cruda escena, nunca fue encontrado realmente, lo cual desencadenó una suerte de rumores que a su vez inspiraron a diversas impostoras que años después reclamaban su lugar entre la nobleza haciéndose pasar por la duquesa sobreviviente. La más famosa de estas fue Anna Anderson, quien 3 años después del lúgubre suceso afirmó ser Anastasia, la última de los Romanov. En su historia afirmaba que sobrevivió gracias a la ayuda de un guardia que la ayudó a escapar momentos antes de la ejecución. La opinión estaba dividida. Miembros de la familia del zar afirmaban que sí era ella, pero otros se contraponían a esta idea, lo cual desencadenó en una de las batallas legales más largas de la historia, ya que inició en 1938 y concluyó en 1970, afirmando que Anderson no contaba con pruebas suficientes para demostrar que era la famosa duquesa. Posterior a la muerte de Anderson en 1984 continuaron las investigaciones y estudios, donde mediante una prueba de ADN lograda a partir de un pañuelo de Anna, se logró confirmar que no se trataba de la hija del zar Nicolás. Por el contrario, su ADN demostró que era Franziska Swanskowska, oriunda de Polonia, nacida en 1896 y desaparecida en 1920 tras perder la memoria en su trabajo en una fábrica de Berlín. Se cree que al conocer la historia de Anastasia, adoptó este relato como su propia vida. Número 5. Cianuro en pastillas de paracetamol. Estados Unidos no es un lugar ajeno a los crímenes siniestros y sin resolver. Lo hemos visto a diario en noticias, películas, series y recientemente en documentales. Uno de los casos que más asombra, sobre todo por la metodología del criminal y el impacto que pudo lograr, es uno registrado en la década de los 80.
En la ciudad de Chicago, en el año de 1982, se registraba la muerte de Mary Kellerman, una joven de 12 años quien había tomado un medicamento a base de paracetamol para combatir los síntomas de un resfriado común. Mary fue la primera de las 7 víctimas que fallecieron en esta ciudad en una semana por consumir este analgésico en particular, Tylenol extra fuerte. La razón por la cual este medicamento desembocó en tal tragedia es simple, pero aterradora. Las pastillas contenían cianuro, un potente veneno letal para los seres humanos. De alguna forma, que nunca se logró demostrar, alguien había logrado añadir este tóxico elemento en una de las fases de elaboración del medicamento previa a su distribución. Al darse la alerta de este hecho, millones de envases fueron retirados del mercado y la empresa responsable procedió a revisar uno por uno, encontrando así 3 envases más contaminados aparte de los que ya habían cobrado la vida de 7 inocentes. A hoy es desconocido el responsable, el método y la motivación de quien haya sido el culpable. Número 4. Elizabeth Short, la Dalia Negra. Mantenemos los relatos en Estados Unidos. Uno de los casos más famosos es el de Elizabeth Short, conocida también como la Dalia Negra o Black Dahlia. Recibió este apodo de sus conocidos en vida por una referencia a la película The Blue Dahlia y su costumbre de vestir de negro para contrarrestar el tono pálido de su piel. En la mañana del 5 de enero de 1947, Betty Bersinger se encontraba caminando con su hija por un vecindario de Los Ángeles, cuando de repente encontraron lo que a primera vista parecía ser las 2 mitades de un maniquí, pero en realidad lo que había divisado era el cuerpo de Elizabeth Short, una joven de 22 años, aspirante a actriz del prometedor mundo de Hollywood, quien había sido asesinada y cortada en 2 desde la cintura. El cuerpo había sido previamente lavado antes de ser llevado a su lugar de avistamiento, ya que no tenía ni un solo rastro de sangre, lo cual no restó impacto a la brutalidad del caso, ya que el cuerpo mostraba evidencias de mutilación, de extirpación y cortes en las comisuras de las orejas. El caso explotó en un circo mediático con más de 50 sospechosos entrevistados, hombres y mujeres dentro de los cuales algunos confesaron ser los autores del atroz crimen, pero ninguno convenció a las autoridades, por lo cual el caso nunca fue resuelto. Esta macabra historia ha inspirado películas, series, libros e incluso el nombre de bandas musicales como The Black Dahlia Murder. Número 3. El caso de Taman Shud. En 1948, la playa de Somerton en Australia se convertiría en el escenario de uno de los misterios más enigmáticos del país. En la tarde del 30 de noviembre de ese año, una pareja salía a dar un paseo por la playa. A mitad de su caminata vieron a un hombre recostado en la arena, un hombre con vestido elegante y zapatos bien lustrados, lo cual era extraño, teniendo en cuenta el calor y el ambiente de la playa. ¿Quién iría en vestido? Dieron por sentado que era alguien en estado de embriaguez y no le dieron importancia. Al día siguiente, el hombre de esta pareja salió en la mañana a recorrer la playa solo. Pasando por el mismo sitio, vio como una multitud se reunía alrededor de este extraño personaje tumbado en la arena. Era el cadáver de alguien que había muerto solo en ese sitio. El cuerpo fue llevado a un hospital cercano, donde una enfermera con notable nerviosismo parecía reconocerle, pero al momento de preguntar por él y su identidad, ella negaba esa posibilidad. Juraba no saber quién era aquel hombre que no tenía identificación, pasaporte, nombre, nada que pudiera decirle al mundo quién era. Lo único que lo acompañaba era un billete de tren sin usar, un billete de autobús, un chicle, un peine, cigarrillos y un pedazo de papel en el que se leía una expresión: Taman Shud. El misterio aumentaba en dudas y se reducía en respuestas. La causa de la muerte parecía ser envenenamiento, pero de ser así, se usó un veneno que no dejaba rastro. La única pista era aquel trozo de papel con la frase Taman Shud. Este trozo de papel pertenecía a un libro de poesía persa y la frase significa «se acabó». Para hacerlo aún más enigmático, en el respaldo del papel se encontraba escrito a mano un código el cual hasta hoy no ha sido posible de descifrar. El libro del cual se extrajo el trozo con la frase apareció cerca de aquella playa, en el platón de la camioneta de un habitante del sector, el cual lo llevó a la policía después de conocer el caso. Este libro contenía 2 números de teléfono, uno de un banco y el otro era de la enfermera,
quien confesó haber conocido a un hombre llamado Alfred Boxall, al cual le regaló ese libro, lo cual no solucionó el caso, ya que Alfred seguía vivo y con la copia que le regaló la enfermera, quien insistió siempre en no saber quién era aquel hombre muerto en la playa. Actualmente el caso sigue siendo investigado, pero su respuesta no parece estar cerca. Número 2. Los pies de la Columbia Británica. Siguiendo con casos de playas, nos encontramos con algo más tétrico y reciente. En el año 2007, en las costas del estrecho de Georgia, en la Columbia Británica canadiense, se empezaron a registrar unas impactantes escenas en la orilla de la playa. Pies humanos estaban apareciendo, flotando en el mar. Pies tanto de hombres como de mujeres, sin cuerpos, sin pistas, sin noticias de alguna tragedia cercana. Las extremidades mutiladas llegaban a la orilla separadas de cualquier cuerpo que pudiera ser su origen. Todos dentro de su correspondiente calzado, zapatillas y zapatos variados quedaron registrados en este caso. Por un lapso de 3 años aparecieron un total de 12 pies en esta zona, incluidos 4 en el estado de Washington. Teorías empezaron a nacer en torno a este caso que carecía de pistas o posibles respuestas basadas en hechos. Desde la posibilidad que estos pies pertenecieran a víctimas de un tsunami del sudeste asiático en el 2004, hasta la idea que eran pies de víctimas de un asesino serial. Para el año 2012, un forense afirmó haber identificado plenamente a varios de los dueños de estos pies, resultando ser personas que se habían suicidado lanzándose desde un puente ubicado sobre el río Fraser de Vancouver, lo cual no explica cómo llegaron solo sus pies hasta la costa. A la fecha no existe ninguna explicación oficial, solo la aterradora anécdota de aquellos que encontraron estos restos. Número 1. Elizabeth Lam. Tal vez uno de los casos más virales que han inundado Internet en los últimos años. Tal ha sido su impacto y reconocimiento que Netflix decidió lanzar un documental para contar los detalles de este terrible suceso, el cual aún genera diversas teorías en la red, dado que es un caso sin resolver, envuelto en dudas y oscuridad. Comencemos por el lugar de los hechos, el antiguo Hotel Cecil, ubicado en la ciudad de Los Ángeles. La larga historia de este hotel ha sido opacada con acontecimientos relacionados con la muerte, encontrando entre sus huéspedes a Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra, y de quien ya hablamos en este video, los asesinos en serie Jack Underberger y Richard Ramírez, el acosador nocturno, y Elizabeth Lam. Elisa era una estudiante canadiense de 21 años que desapareció en el año de 2013 mientras se hospedaba en el ya mencionado hotel. Su objetivo era viajar por Estados Unidos por algún tiempo, pero su meta terminó con su estancia en este lugar. Lam había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, razón por la cual estaba en constante comunicación con su familia, los cuales notificaron de inmediato su desaparición el día que dejaron de recibir sus mensajes. La búsqueda comenzó a desplegarse por toda la ciudad, hasta que los empleados del lugar revisaron las cámaras de seguridad, encontrando un video de Elisa sumamente asustada y nerviosa tratando de esconderse de alguien o de algo. Se le veía interactuar con alguien que no se puede ver en el video por las posiciones de las cámaras. Elisa, poseída por el miedo, ingresa al ascensor pulsando frenéticamente los botones sin lograr que éste se cierre y le aleje de aquello que la perturbaba. Poco después decide salir al pasillo y desaparece. Sin saber nada de ella, fueron los huéspedes quienes dieron la pista clave para encontrarla, ya que reportaron que el agua del hotel tenía problemas de presión, mal sabor y un olor desagradable. Al revisar uno de los tanques se divisó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de Elisa. Un cuerpo sin lesiones, sin registro de uso de drogas alucinógenas, ubicado en un lugar sin cámaras, con acceso restringido por una alarma que nunca se activó. Un cuerpo que llegó a un tanque cuyo acceso era mediante una escalera de 3 metros y una tapa que pesaba demasiado para una sola persona. Aún es un misterio cómo llegó el cuerpo de Elisa a este lugar, qué la atormentaba en el pasillo y si alguien está involucrado. Cuéntanos en la caja de los comentarios qué opinas sobre estos casos. ¿Conoces otro igual de misterioso? ¿Crees tener la respuesta de alguno de estos? Si te gustan las curiosidades, te dejamos estos videos para que tu conocimiento siga creciendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @policuriosos y suscríbete para que seas el primero en ver nuestros próximos videos. Hasta la próxima.